¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de falla del tren motriz DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Dodge, Ford, Smart, Land Rover, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Mercedes, Toyota, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de problema OBDI P0808 y los códigos relacionados P0805, P0806, P0807, P0809 y P080A están asociados con el circuito del sensor de posición del embrague. Este circuito es monitoreado por el módulo de control de potencia PCM o el módulo de control de transmisión TCM basado en el vehículo específico. El propósito del circuito del sensor de posición del embrague es monitorear el estado del embrague en una transmisión manual. Este proceso se logra leyendo el voltaje de salida del sensor de posición del embrague que indica cuando está activado el embrague. El sensor de posición del embrague suele ser un interruptor básico de encendido, apagado montado cerca del pedal del embrague en el soporte. En la mayoría de las circunstancias, el voltaje constante generalmente está presente en un lado del interruptor y los contactos se cierran al conectar el voltaje de transferencia del embrague al arrancador o solenoide del arrancador. Este circuito básico y el interruptor evitan arrancar el motor antes de engranar el embrague. Cuando el PCM o el TCM detectan un voltaje o resistencia más alta de lo esperado dentro del circuito del sensor de posición del embrague, se establecerá el código P0808 y se encenderá la luz de verificación del motor o la luz de advertencia de la transmisión. Un sensor de posición del embrague. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código es normalmente moderada, pero P0808 puede ser grave si el vehículo arranca con el embrague desactivado y crea un problema de seguridad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0808 pueden incluir: el motor no arranca, el motor arrancará sin engranar el embrague, luz de advertencia de transmisión iluminada, compruebe la luz del motor iluminada. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P0808 pueden incluir: sensor de posición del embrague defectuoso, cableado defectuoso o dañado, correa de conexión a tierra suelta o defectuosa del módulo de control, conector corroído, dañado o suelto, fusible defectuoso o enlace fusible, si corresponde, PCM o TCM defectuosos. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P0808? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es ubicar el interruptor del sensor de posición del embrague y buscar daños físicos obvios. Realice una inspección visual exhaustiva para verificar que el cableado asociado no tenga defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todos los conectores y conexiones de cableado al interruptor del sensor de posición del embrague, PCM, arrancador y solenoide del arrancador. Consulte los datos técnicos específicos del vehículo para ver si se incorpora un fusible o un enlace con fusible en el circuito. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los datos técnicos específicos incluirán tablas de solución de problemas y la secuencia apropiada a seguir para ayudarlo con un diagnóstico preciso. Verificaciones de voltaje. Cuando se desacopla el embrague, debe haber apropiadamente 12 voltios en un lado del sensor. Cuando el embrague está activado, debe tener voltaje en ambos lados del sensor. El solenoide de arranque o el motor de arranque también deben tener potencia según la configuración. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado.
los conectores y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado, y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. Una prueba de continuidad desde el control PCM o TCM al marco confirmará el nivel de servicio de las correas de tierra y los cables de tierra. La presencia de resistencia es una indicación de una conexión floja o posible corrosión. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Limpieza de corrosión de conectores, reparación o reemplazo de cableado defectuoso, reemplazo de fusible fundido o eslabón fusible, si corresponde, reparación o reemplazo de correas de tierra defectuosas, parpadeando o reemplazando el PCM o TCM. Error común: reemplazar el arrancador, el solenoide del arrancador o un módulo de control cuando el sensor de posición del embrague o el cableado dañado están causando este problema. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito del sensor de posición del embrague. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.